Bueno, pues vamos a comenzar con esta 12ª sesión del curso de Introducción al Marxismo-Leninismo. Comentaros que en un principio había 15 sesiones, lo que pasa que en una sesión hemos condensado dos, con lo cual solo ya vamos a tener 14 sesiones. Ya estamos en la recta final y bueno, quería daros las gracias por participar en este curso y recordaros pues cómo es el curso. Pues una primera parte donde va a haber una exposición de Miguel Ángel. Después se van a hacer unas preguntas para ver si hemos comprendido bien lo que se ha explicado. Y después vamos a iniciar un periodo pues, de reflexiones, de preguntas, de comentarios, ¿no? Y bueno, con todo esto, quería solo ya por último recordaros que la sesión está siendo grabada, con lo cual quien no quiera aparecer en pantalla, tan fácil como apagar la cámara y ya estaría. Así que vamos a ya comenzar la 12ª sesión del curso de Introducción al Marxismo-Leninismo, que se titula Estrategia y Táctica. Adelante, Miguel Ángel. Muy bien, pues buenas tardes a todas, a todos. Eh, Como explicaba la camarada, empezamos ahora la 12ª sesión de este curso, que es el tercer capítulo de 4 que van a dedicarse a lo que es el desarrollo del marxismo por Lenin, ¿no? Entonces, habíamos visto el leninismo en general, cómo se modifica eh, la, el proceso de la revolución proletaria en el mundo a raíz de la etapa imperialista del capitalismo. Y ahora vamos a ver la estrategia y táctica eh, de del proletariado revolucionario en la época del imperialismo. Entonces voy a compartir, como hacemos siempre, la presentación de PowerPoint. Entonces, el objetivo de esta sesión es comprender cómo el proletariado puede conquistar el socialismo, qué métodos de lucha y qué formas de organización debe adoptar en cada momento, quiénes son sus amigos, quiénes sus enemigos, a lo largo de toda su lucha revolucionaria, de todo el proceso de conquista del poder. Empezamos a hacer un poquito de historia explicando por qué la estrategia y táctica de la revolución proletaria se formula solamente en la época actual, en la época del imperialismo, y no pudo formularse de manera más o menos completa antes, ¿no? En el siglo XIX estamos en el capitalismo de libre competencia en los países más desarrollados, y entonces en esta situación el capitalismo existe solamente en una parte menor del planeta. En el siglo XIX el capitalismo se desarrolla en Europa Occidental y en Norteamérica, y con el proceso de industrialización se forma la clase obrera en unas condiciones cuantitativas de acumulación, pacíficas, que de vez en cuando son alteradas por las revoluciones burguesas con sus flujos y reflujos, es decir, esas revoluciones que lo que hacen es abrir el campo de la sociedad al capitalismo y despejarlo de obstáculos feudales, y luego también las guerras entre naciones que, digamos, alteran ese proceso de evolución, de desarrollo pacífico del capitalismo. Entonces la clase obrera en ese siglo crece en número y también en proporción respecto del total de la población. También crece su nivel de conciencia, su organización, conquista mejoras económicas, derechos políticos, el derecho de sufragio, por ejemplo. Es admitida, por tanto, en el sistema electoral y parlamentario, y esa forma de lucha se convierte de manera espontánea en la forma preponderante, puesto que bueno, pues la clase obrera va obteniendo representantes cada vez más numerosos, y como va siendo una clase cada vez más importante en proporción en la sociedad, pues tiene la perspectiva de convertirse en clase dominante a través
del sistema electoral y parlamentario. Bueno, en esas condiciones es lógico que no son condiciones revolucionarias desde el punto de vista del proletariado, sino evolutivas, de avances, pero dentro del marco de la sociedad existente, y por tanto no había posibilidad de completar la formulación de una estrategia y táctica revolucionaria para el proletariado. Y como mucho lo que había son, digamos, algunos elementos, sobre todo de táctica revolucionaria, que iban a ser útiles cuando ya las condiciones materiales de la sociedad permitieran ya desarrollar la lucha por el poder. Entonces ya entramos en el siglo XX y, digamos, las condiciones cambian, como ya vimos en los capítulos anteriores, pero las costumbres, la inercia del desarrollo del movimiento obrero del siglo XIX limitan las expectativas de la clase obrera y empieza a dominar en el movimiento obrero el reformismo que caracterizó a la socialdemocracia, que era al principio, digamos, un movimiento internacional, un partido con ambiciones revolucionarias, pero que fruto de su práctica reformista, parlamentaria, pacífica, etcétera, pues no fue capaz de comprender el cambio de época y de ritmo. Entonces, ese reformismo socialdemócrata sobreestimaba la importancia de utilizar las formas parlamentarias de lucha hasta llegar a considerarlas exclusivas, ¿no? Únicas. Se opuso a las formas extraparlamentarias de lucha cuando llegó la época del imperialismo, de las guerras imperialistas y de la revolución proletaria, sobre todo en Rusia, y frente a esa inercia reformista del movimiento obrero, sobre todo de los líderes del movimiento obrero, Lenin restauró y desarrolló las tesis tácticas que Marx y Engels ya habían vislumbrado y formulado en el siglo XIX, gracias a las cuales Lenin ya formuló la línea que permitía desarrollar la lucha del proletariado por el triunfo de la revolución. Stalin nos dice que la estrategia y la táctica del leninismo son la ciencia de la dirección de la lucha revolucionaria del proletariado, es decir, la ciencia que permite dirigir esa lucha revolucionaria de la clase obrera. Define la estrategia, ya entramos en la parte estrategia, luego veremos la táctica. La estrategia se ocupa de las fuerzas fundamentales de la revolución y de sus reservas. Cambia al pasar la revolución de una etapa a otra, permaneciendo en lo fundamental invariable a lo largo de cada etapa en cuestión. Entonces, ¿de qué etapas estamos hablando? Bien, la estrategia depende de la naturaleza objetiva de la sociedad y de la etapa de la revolución que corresponde a esa naturaleza objetiva. Por ejemplo, si las relaciones de producción no son todavía enteramente capitalistas, se trata de luchar por completar la revolución democrático-burguesa. En los países oprimidos es una revolución además de liberación nacional. En la revolución rusa hubo dos etapas, una etapa democrático-burguesa y cuando se completó se pudo pasar a la revolución socialista. En febrero, digamos, venció la revolución democrático-burguesa y hubo una lucha por la realización de las tareas que le correspondían y ya llegó un momento en que no se podía seguir avanzando si no era a través de una revolución socialista y se fue la revolución de octubre. Bueno, pues eso, si las revoluciones de producción, si las relaciones de producción ya son enteramente capitalistas en una sociedad dada, como es por ejemplo España, ¿no? El Estado español, se trata ya de luchar directamente por la revolución socialista proletaria. Entonces, por tanto, hay dos tipos de estrategias según la maduración o no maduración de las relaciones de producción capitalistas en una determinada sociedad. No es lo mismo luchar la estrategia revolucionaria del proletariado en un país de África Central que en un país de Europa Occidental, en ese sentido. Bueno, la estrategia exige definir tres tareas, ¿no? Desempeñar tres tareas.
La primera es determinar una serie de características que vamos a ver tanto en el caso de la Revolución Democrático-Burguesa como en el caso de la Revolución Socialista Proletaria. Entonces, el objetivo estratégico en el caso de una revolución democrático-burguesa es acabar con las supervivencias feudales y con el yugo imperialista extranjero en el caso de países oprimidos. El enemigo principal son los terratenientes y su Estado, por ejemplo, el Estado zarista en Rusia, y las potencias imperialistas opresoras y la burguesía compradora y burocrática que hace negocio con esas potencias extranjeras, ¿no? Eso es en los países dependientes, ¿no? Países oprimidos. La fuerza dirigente, estamos en la época del imperialismo y no queda más remedio que para que esa revolución democrático-burguesa se complete, tiene que ser el proletariado el que dirija esa revolución, aunque sea una revolución de naturaleza burguesa. La fuerza principal es la masa mayoritaria de la clase propietaria privada, ¿no? Que es el campesinado, la clase más numerosa y afectada por el cambio que está en ciernes y que ya necesita. Otras reservas menores, que aliados o reservas es lo mismo, es la pequeña burguesía urbana y en el caso de países oprimidos, la llamada burguesía nacional, que se la llama burguesía nacional frente a la burguesía compradora o burocrática, que son burguesías dependientes de las potencias extranjeras dominantes. En cambio, la burguesía nacional es una burguesía que basa su enriquecimiento en el mercado nacional, es decir, que no participa en la explotación imperialista internacional. Y una cuestión que es importante retener, pero no se entiende muy a menudo y se critica a veces el manual de Stalin, de Fundamentos del Leninismo, porque no se entiende en realidad lo que ha querido decir Stalin aquí, que es la dirección del golpe principal del proletariado. Los hay que no, dicen, bueno, pues el golpe principal del proletariado es luchar contra su enemigo. Pues en el caso de una revolución democrático-burguesa, pues es el zar, el antiguo régimen, la potencia imperialista extranjera, etcétera, ¿no? Y en cambio, nos dice Stalin, es aislar a los sectores de la burguesía que concilian con los terratenientes y con los imperialistas extranjeros. Por tanto, la dirección del golpe principal es hacer que la masa revolucionaria rompa amarras con los sectores intermedios de la sociedad que frenan su ímpetu revolucionario y buscan la conciliación con la clase dominante de la sociedad dada, ¿no? Es decir, por tanto, es depurar las filas revolucionarias. Esa es la dirección del golpe principal. Si no se golpea principalmente, se aísla a esos sectores conciliadores, la revolución no puede avanzar. Es decir, continuamente la clase obrera se ve subordinada a la clase dominante. Bueno, en el caso de la revolución socialista proletaria, el objetivo estratégico ya es derrocar ya no el régimen feudal, sino el régimen burgués e implantar no ya la dominación de los campesinos y los obreros, sino la dictadura del proletariado para ya realizar las transformaciones socialistas. El enemigo principal es ya la burguesía y, sobre todo, su cúspide monopolista y financiera. La fuerza dirigente sigue siendo el proletariado, pero el proletariado ya es también la fuerza principal porque ya es la clase más interesada en esa revolución y la más numerosa de la sociedad. Digamos, en la sociedad española actual, como el proletariado, es decir, los asalariados que no tienen más remedio que vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, representan la gran mayoría de la población del país. Las reservas del proletariado en esta revolución son el semiproletariado, es decir, los sectores que
tienen algo de propiedad, pero con la explotación de su propiedad no les basta para vivir y tienen que emplearse para otros. Los campesinos pobres, que están en condiciones únicamente de sacar para su sustento, pero no pueden ni emplear siquiera trabajadores asalariados, y sectores de la pequeña burguesía y capas intermedias de la sociedad, ¿no? Y la dirección del golpe principal del proletariado es aquí aislar a la democracia pequeño burguesa que aspira a una componenda con la burguesía imperialista. Es decir, básicamente todos los sectores que buscan engañar a la clase obrera sobre la posibilidad de que viva mejor sin hacer la revolución. La segunda tarea es, una vez definidas estas características, elaborar el plan de disposición de las fuerzas revolucionarias. En el caso de una revolución democrático-burguesa, esa disposición de fuerzas revolucionarias consiste en la alianza de la clase obrera con el campesinado en su conjunto. En el caso de la revolución socialista, es la alianza del proletariado con el semiproletariado y los campesinos pobres. Y la tercera tarea es luchar por llevar a cabo este plan a todo lo largo de la etapa dada de la revolución. Es decir, es un plan ya estratégico para toda la etapa dada, que es mantener ese rumbo firme de disposición de fuerzas revolucionarias, la lucha por esa alianza. Vamos a ver ahora las reservas del proletariado, esos aliados. Están las reservas directas y las reservas indirectas. Las reservas directas son el campesinado, sobre todo su parte más pobre, y en general las capas intermedias del país. Está el proletariado de los países vecinos, es decir, la Solidaridad Obrera Internacional, el movimiento revolucionario de las colonias y los países dependientes, que es lo que hoy, por ejemplo, más está en primer plano, es decir, esa lucha de los países emergentes por liberarse de las cadenas de Estados Unidos y de sus aliados imperialistas. Y en cuarto lugar, las conquistas y realizaciones de la dictadura del proletariado, es decir, de los países socialistas. Tiene una enorme importancia los avances que tienen los países socialistas para el conjunto del movimiento obrero internacional, para dar a los obreros de todos los países una esperanza y una perspectiva realista, cierta, de que se puede conseguir liberar a la clase obrera de la explotación capitalista y alcanzar mejoras que bajo el capitalismo son prácticamente imposibles. Las reservas indirectas son las contradicciones y conflictos entre las clases no proletarias del país. Entonces hay que aprovecharlas para debilitar al adversario y fortalecer las propias reservas, es decir, acercarlas a nosotros, a la clase obrera, esas reservas intermedias de la sociedad, gracias al conflicto, pongamos, entre los grandes terratenientes y campesinos españoles y los pequeños campesinos, etcétera. Pues tenemos que utilizar ese conflicto para atraer a los pequeños campesinos a las posiciones del partido del proletariado, que para eso evidentemente tiene que el proletariado tener su propio partido. Y otras reservas indirectas son las contradicciones, conflictos y guerras entre los estados burgueses hostiles al estado proletario. Entonces hay que aprovechar esos conflictos, esas guerras, ya sea en la ofensiva revolucionaria o cuando hay que batirse en retirada, pues evitar ser agredidos, ¿no? Entonces eso lo mostró la Rusia soviética en el periodo de la revolución, cómo aprovechó la lucha entre los imperialistas para tomar el poder, y luego posteriormente en la Segunda Guerra Mundial aprovechó el conflicto entre las potencias parlamentarias y fascistas para debilitar la acción anticomunista del imperialismo e incluso poder aliarse con una parte de los imperialistas contra otros y así vencerles por partes, ¿no? La dirección estratégica consiste en utilizar acertadamente todas las reservas que hemos mencionado para alcanzar el objetivo estratégico. Las principales condiciones
para una correcta dirección estratégica son, primero, concentrar contra el punto más vulnerable del adversario las principales fuerzas de la revolución en el momento decisivo. Hay que buscar cuál es ese punto más vulnerable. Segunda, descargar el golpe decisivo de esas fuerzas de la revolución. ¿En qué momento? Pues cuando todas las fuerzas de clase que no son adversas están suficientemente confundidas, enfrentadas entre sí y debilitadas por una lucha superior a sus fuerzas, cuando todos los elementos vacilantes se han desenmascarado y desacreditado suficientemente ante el pueblo, y cuando en las masas proletarias empieza a extenderse el afán de apoyar las acciones revolucionarias más resueltas. Entonces, cuando esta segunda condición no se cumple, es decir, cuando nos adelantamos a los acontecimientos o nos retrasamos respecto de los acontecimientos, eso causa un enorme daño al movimiento obrero, a la revolución, y es lo que Stalin llama perder el ritmo, ¿no? La tercera condición es seguir firmemente el rumbo tomado por encima de todas y cada una de las dificultades y complicaciones que se interpongan en el camino hacia el fin perseguido. Es decir, cuando se abandona el rumbo, la meta, debido a las dificultades, Stalin lo llama perder el rumbo, ¿no? Es decir, eso es al final abandonar la revolución y claudicar ante el enemigo. La cuarta condición es que a veces no se puede seguir la ofensiva y por tanto hay que saber maniobrar con las reservas con vistas a un repliegue ordenado cuando las circunstancias lo exijan, con el objetivo de ganar tiempo, desmoralizar al adversario que cree que va a acabar contigo y no lo consigue porque sabes replegarte debidamente, y acumulas fuerzas con las que pasar luego a la ofensiva. Un ejemplo histórico importante de esto fue la famosa larga marcha del Partido Comunista Chino encabezado por Mao Zedong, ¿no? Como con sus 100.000 tropas pues tuvo que retroceder en la geografía de China, perdiendo al 90% de sus efectivos, combatiendo, pero sembrando a la vez la conciencia, la organización, la llama de la revolución en los campesinos con los que iba conviviendo a lo largo de toda esa retirada, lo cual permitió que las fuerzas se multiplicaran. A pesar de que se había perdido mucho, pues resulta que el resultado fue favorable y la revolución pudo pasar a la ofensiva y finalmente ya triunfar, ¿no?, a través de avatares históricos como la invasión de China por Japón, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Pero tenemos ahí un ejemplo de cómo un repliegue ordenado permite pasar luego a la ofensiva. La táctica, pasamos ahora a la táctica. Entonces, la táctica es una parte de la estrategia a la que está supeditada y sirve. Determina la línea de conducta del proletariado durante un periodo relativamente corto de flujo o de reflujo, de ascenso o de descenso de la revolución. En función de estos vaivenes, sustituye las viejas formas de lucha y de organización por formas nuevas, las viejas consignas por consignas nuevas, o las combina de la manera más eficaz. Persigue objetivos menos esenciales que la estrategia, porque no se propone ganar la guerra en su conjunto, sino tal o cual batalla, tal o cual combate, llevar a cabo con éxito esta o aquella campaña, esta o aquella acción, en correspondencia con la situación concreta de ascenso o de descenso de la revolución. Por tanto, hay dos tipos de táctica: ofensiva y defensiva, ¿no? En los periodos de auge revolucionaria hay que adoptar una táctica de ofensiva. Las formas de lucha pueden ser huelgas políticas, primero locales, manifestaciones políticas, huelga política general, boicot al Parlamento, insurrección, etc. Las formas de organización pueden ser comités revolucionarios de obreros, de campesinos, milicias, consejos de diputados obreros o soviets, etc.
En cambio, en los periodos de retroceso revolucionario hay que adoptar una táctica de repliegue o de defensiva. Entonces ya las formas de lucha pueden pasar del boicot a la participación en el Parlamento, de las huelgas generales políticas a las huelgas económicas parciales o incluso a veces ni siquiera huelgas, simplemente pues pliegos de reivindicaciones, manifestaciones pacíficas, en fin. Las formas de organización en esos momentos ya no son las organizaciones revolucionarias de masas, sino organizaciones culturales, educativas, sindicales, cooperativas, en fin, organizaciones legales, y a veces el partido puede verse obligado a pasar a la clandestinidad y por tanto actuar en todas esas organizaciones legales de manera secreta, ¿no? La dirección táctica consiste en dominar todas las formas de lucha y de organización del proletariado y en asegurar su empleo acertado para lograr, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas existente, el máximo resultado en la preparación del éxito estratégico. Por tanto, la dirección táctica es una parte de la dirección estratégica a cuyos objetivos y exigencias se supedita. Las condiciones para una acertada dirección táctica son dos. La primera de ellas es priorizar las formas de lucha y de organización que mejor correspondan a las condiciones de flujo y reflujo del movimiento en el momento dado, que faciliten conducir a las masas a posiciones revolucionarias, es decir, incorporar a millones de personas al frente de la revolución y distribuirlos en dicho frente. Hay que tener en cuenta que para lanzar la ofensiva revolucionaria no basta con que la vanguardia del proletariado haya comprendido que es necesaria, ni que se explique esa necesidad a las masas con su agitación y propaganda. Es necesario además que las masas asuman esa necesidad por experiencia propia. Entonces se trata de poner en acción las formas de lucha y de organización que permitan a las masas asumir una conciencia, una actitud, una posición revolucionaria, la misma posición que defiende su partido. La segunda condición es concentrar toda la labor del partido alrededor de la tarea principal que permita avanzar hasta el logro del objetivo estratégico. Sobre esta segunda condición, Lenin nos dice que las necesidades de la clase obrera son múltiples y que a veces no sabes por dónde empezar. Parece todo un círculo vicioso porque una cosa depende de otra, la otra la una. Entonces dice, toda cuestión se mueve en un círculo vicioso, pues toda la vida política es una cadena sin fin compuesta por una serie infinita de eslabones. Y todo el arte de un político consiste precisamente en encontrar y asirse con fuerza precisamente al eslaboncito que menos pueda ser arrancado de las manos, que sea el más importante en un momento determinado, que garantice lo más posible a quien lo posee la posesión de toda la cadena. Entonces se trata de buscar cuál es efectivamente la contradicción principal del momento, que no tiene por qué coincidir con la contradicción fundamental de la sociedad, sino es la que realmente nos permite avanzar y no nos la puede, digamos, desvirtuar el enemigo de clase, en ese sentido. No puede utilizarla para desviar el movimiento hacia lo que le conviene a él, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el momento actual, la lucha contra el imperialismo a escala internacional es la tarea principal porque el imperialismo precisamente utiliza el afán de mejoras de la clase obrera, por ejemplo, en nuestro país, para comprarle, en el sentido, busca de que por esas mejoras para sí renuncie a los derechos, a las necesidades de los trabajadores, de los explotados y oprimidos de otros países. Dicho de otro modo, yo te subo el salario mínimo interprofesional a cambio, despreocúpate por los palestinos y si los masacran,
total están lejos, no va con nosotros, ¿no? Es decir, esa traición a la clase obrera a escala internacional a cambio de una mejora nuestra, en nuestro país en particular, digamos, es un riesgo de quienes que llevan mm, digamos, a hacer peligrar el movimiento obrero de aquí, quienes ponen por delante cuestiones secundarias sobre la tarea principal. Por último, vamos a comparar y, por tanto, separar claramente la táctica reformista de la táctica revolucionaria. Entonces, el marxismo-leninismo no se opone a las reformas, no es contrario a las reformas o a los compromisos o acuerdos con los enemigos del proletariado. Es decir, somos conscientes de que las fuerzas dan de sí lo que dan y, por tanto, sería absurdo ir al suicidio y decir o el poder o que nos aplasten, ¿no? Es decir, entendemos que son necesarias las reformas cuando no hay fuerzas para la revolución, para la conquista del poder. La diferencia entre reformistas y revolucionarios no está en si estamos por o contra las reformas, sino en el uso que hacemos unos y otros de las reformas. Vamos a ver la diferencia, por tanto, entre la táctica reformista y la táctica revolucionaria. Para la táctica reformista, la prioridad son las reformas. La labor revolucionaria, en cambio, es una mera palabrería para engañar a los explotados. En cambio, para los revolucionarios, lo principal es la labor revolucionaria y las reformas son un producto accesorio de la lucha por la revolución. Es decir, todo nuestro trabajo va dirigido hacia la revolución. Y para nosotros las reformas son lo que vamos consiguiendo camino de la revolución. El objetivo de los reformistas es renunciar a toda labor clandestina, minar la preparación revolucionaria de las masas y conformarse con las reformas otorgadas desde arriba. Para los revolucionarios, las reformas son una ayuda para combinar la labor legal con la clandestina. Es decir, utilizamos los derechos políticos, pero no nos limitamos a lo que se nos permite. Y el fin es intensificar la labor clandestina de preparación revolucionaria de las masas para derrocar a la burguesía. El resultado, por tanto, en el caso de los reformistas, es que las reformas se convierten inevitablemente en un instrumento que consolida el poder burgués y descompone el movimiento revolucionario. Con la táctica revolucionaria, las reformas se convierten en un instrumento para descomponer el poder burgués y en un punto de apoyo para desarrollar el movimiento revolucionario. Cuando ya la clase obrera ha conquistado el poder y empieza a construir el socialismo desde su propio Estado, puede ser necesario recurrir a reformas, es decir, a transformaciones que no van en el sentido revolucionario, sino en un sentido regresivo, es decir, en concesiones al enemigo de clase. Una vez derrocado el imperialismo, la dictadura del proletariado puede verse en la necesidad de conceder reformas a otras clases o capas con tal de que esto permita al poder revolucionario estabilizar la situación y consolidarse, acumular fuerzas, descomponiendo y dividiendo al mismo tiempo a esas clases en su resistencia contrarrevolucionaria. Fue el caso de la NEP en Rusia y está en debate en el movimiento comunista internacional si estamos, en el caso de China, en unas reformas de ese tipo, si son simplemente una manera de estabilizar la situación de China en condiciones adversas, acumular fuerzas, descomponer al imperialismo y fortalecer la ulterior ofensiva revolucionaria. Decía Lenin, tales reformas de este tipo, son una tregua necesaria y legítima en los casos en que es evidente que las fuerzas, después de una tensión extrema, no bastan para llevar a cabo por vía revolucionaria tal o cual transición.
el triunfo ha proporcionado tal reserva de fuerzas que hay con qué mantenerse desde el punto de vista tanto material como moral, aún en el caso de una retirada forzosa. Entonces, aquí vemos un caso distinto de reformas, porque claro, ya no estamos bajo la dominación del Estado burgués imperialista, sino en el caso de que es la clase obrera la que tiene el poder político. Bueno, con esto terminamos la exposición del tema 12 del curso de Introducción al Marxismo-Leninismo sobre la estrategia y la táctica de la revolución proletaria. Así que muchas gracias por vuestra atención y vamos a pasar a la segunda parte de esta sesión, que como siempre pues es un cuestionario de 4 preguntas, con cada una de ellas con 4 posibles respuestas que podéis elegir, optar pulsando en la respuesta que corresponda a vuestro parecer, y para ello tenéis que abrir una aplicación que se llama BookLab, a la que podéis acceder con vuestros teléfonos móviles escaneando el código QR que aquí tenéis, o bien abriendo en el navegador la página booklab.com y el código de evento que os viene aquí, Unipro. La primera pregunta es ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 1. El objetivo estratégico de la clase obrera siempre es la revolución socialista. 2. La estrategia depende de los flujos y reflujos de la lucha de clases. 3. La estrategia se determina según para qué tipo de revolución está la sociedad objetivamente madura, revolución socialista o revolución democrático-burguesa. 4. El partido de la clase obrera debe golpear y aislar principalmente a los partidos de la clase dominante. Entonces, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta? 1. El objetivo estratégico de la clase obrera siempre es la revolución socialista. 2. La estrategia depende de los flujos y reflujos de la lucha de clases. 3. La estrategia se determina según para qué tipo de revolución está la sociedad objetivamente madura, ya sea directamente la revolución socialista o, cuando no se puede, la revolución democrático-burguesa. Y 4. El partido de la clase obrera debe golpear y aislar principalmente a los partidos de la clase dominante. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, Yo María. ya sabes que no puedo ponerme la aplicación, no es compatible con el programa de voz, creo. Así que lo digo, ¿vale? Sí. Pues yo creo que es la 3. La 3. De acuerdo, pues vamos a ver si vamos teniendo. Yo creo que nos faltaría una de la... Ya está, ya estamos al completo. Entonces, ha habido casi la mitad ha contestado la primera, y luego la siguiente opción, en igualdad de contestaciones, ha sido la tercera. Entonces, el resultado correcto, la respuesta correcta, es la tercera. Entonces, merece una explicación, puesto que ha habido complicación en cuanto a que ha sido muy seductora la primera posibilidad, ¿no? El objetivo estratégico de la clase obrera siempre es la revolución socialista. El objetivo de la clase obrera final, el objetivo final, por supuesto que es la revolución socialista. Es decir, esa es su misión histórica y por tanto en eso no cabe duda. Pero estamos hablando aquí de estrategia. Es decir, de qué es lo que las condiciones permiten hacer, ¿no? ¿Qué es lo que las condiciones objetivas, las condiciones que no dependen de nuestra voluntad, permiten hacer? Y eso depende del grado de desarrollo de la sociedad.
Entonces, cuando una sociedad ya es enteramente capitalista o casi completamente capitalista y por tanto no hay relaciones de producción precapitalistas anteriores al capitalismo que obstaculizan el desarrollo de esa sociedad y por tanto el desarrollo de la propia clase obrera, entonces sí, este objetivo estratégico es la revolución socialista. Pero cuando se trata de una sociedad atrasada, donde todavía la mayoría de la población o la gran masa de la población vive en el campo en condiciones de dependencia personal de señores terratenientes, etcétera, está oprimida por una potencia extranjera que la ha invadido y con su propio ejército, etcétera. Es decir, está en condiciones que no son las propias de un país capitalista pleno, ¿eh? Entonces no es posible, la clase obrera cometería un error si se planteara directamente una revolución socialista. Entonces, en ese momento hay que luchar por el triunfo de la revolución democrático-burguesa. Así actuó el partido bolchevique en Rusia, así actuó el Partido Comunista de China, así actuó el Partido Comunista de España en los años 30, en que todavía España era un país que necesitaba completar una revolución democrático-burguesa porque las supervivencias feudales, terratenientes, clericales, medievales en el fondo, todavía estaban frenando la modernización del país y España era un país muy atrasado y la clase obrera era todavía una minoría de la sociedad española, ¿no? Es decir, algo que no es la misma circunstancia que tenemos ahora. Entonces, por eso la correcta es la 3 y no la 1. En cuanto a que los flujos, a que dependa la estrategia de los flujos y reflujos de la lucha de clases, no es así, porque lo que depende de los flujos y reflujos es la táctica, no la estrategia. La estrategia se mantiene ya sea cuando la revolución va para adelante como cuando retrocede. La estrategia es la misma, lo que hay que cambiar es la táctica. Y efectivamente el partido de la clase obrera no debe buscar el aislamiento solamente o principalmente de los partidos de la clase dominante, sino que tiene que desenmascarar como deber principal, aislar principalmente a los partidos pequeño burgueses, a los partidos que no quieren ni capitalismo ni socialismo, partidos que se colocan como a medias o que quieren reformar la sociedad actual y llegar al socialismo a través de reformas, es decir, en definitiva, que llevan a la clase obrera por un camino que le conduce al fracaso, que le conduce le siembra ilusiones que van a ser terribles en sus consecuencias. Es decir, va a despertar de esos sueños con una auténtica pesadilla, ¿no? Entonces es necesario desenmascarar la equivocación de esos partidos, combatirlos para que la clase obrera sepa que tiene dos posibilidades, o la sumisión esclava o la revolución. Es decir, no existen otros caminos. Eso, una vez clarificado eso, es posible que en determinados momentos concertar una alianza con los partidos intermedios de la sociedad. Pero no puede haber alianzas si no hay una claridad de posiciones por parte del partido proletario explicando cuál es el papel de unos y de otros. Y si no hay claridad al respecto, toda alianza va a significar llevar el agua al molino de las ilusiones pequeño-burguesas y, por tanto, hacer que la liberación de la clase obrera fracase. Vamos entonces a la segunda pregunta. No sé por qué me sale resultados. Vamos a ver. ¿Qué características reúne la estrategia de la revolución proletaria mundial? Es decir, ahora vamos a ver la estrategia no según qué país, sino a escala mundial. Recordamos lo que
nos decía Stalin sobre el imperialismo, en el que ya dejaba de ser cada país una unidad autónoma y se convertía en un eslabón de una cadena mundial que es el sistema imperialista, ¿no? Entonces, vamos a ver lo mismo que hemos visto respecto de la revolución en un país, si es democrático burgués o socialista. ¿Cuáles son las características cuando se trata de la revolución mundial? Imaginémonos que somos la Internacional Comunista. ¿Cuál es la estrategia de la Internacional Comunista? Entonces, primera posible respuesta. El objetivo estratégico es consolidar los países socialistas como principal base de apoyo de la revolución mundial. Segundo, la dirección del golpe principal es aislar a los partidos que tienden a conciliar con el imperialismo. Tercera posible respuesta, el plan de disposición de fuerzas es la alianza del movimiento obrero internacional con el movimiento de liberación de las naciones oprimidas por los imperialistas. Y la cuarta posible respuesta es que las tres características que hemos mencionado, 1, 2 y 3, son la estrategia de la revolución proletaria mundial, contienen la estrategia de la revolución proletaria mundial. Entonces, repito, ¿qué características reúne la estrategia de la revolución proletaria mundial? 1. Objetivo estratégico, consolidar los países socialistas como principal base de apoyo de esa revolución. 2. Dirección del golpe principal, aislar a los partidos que tienden a conciliar con el imperialismo. 3. Plan de disposición de fuerzas, alianza de la clase obrera internacional con el movimiento de liberación de las naciones oprimidas por los imperialistas. Y 4. Las tres características anteriormente mencionadas. Mari Carmen. Ya. Es que no lo encontraba el botón. Ahí, me decanto por la tercera, pero también me gusta la 4, no sé, pero la 3, porque dudo. La 3, después de mucho dudar. Bueno, pues vamos a ver las respuestas que se han dado. La mayor parte habéis contestado la 4 y ha habido pues un caso que ha contestado la 1 y otro caso ha contestado la 3. En este caso, de alguna manera, todos y todas acertáis porque todas valen, es decir, es la 4. La 4 es la que es más correcta en el sentido de que es la más completa, pero es cierto que tanto la 1 como la 2 como la 3 son correctas. Es decir, merece un comentario la 1, es decir, el objetivo es consolidar los países socialistas como principal base de apoyo, porque no es una cosa tan evidente. A ver, voy a poner dos ejemplos históricos. Uno fue la Revolución Rusa frente a la Revolución Alemana en el periodo de Lenin, es decir, desde el año 17 hasta el año 24, etc. Rusia era un país atrasado. Entonces surgió en el Partido Revolucionario una tendencia que decía que era necesario, si fuera necesario, había que sacrificar la Revolución Rusa en favor de la Revolución Alemana. Entonces Lenin no es que estuviera en contra de eso, pero lo que sí estaba en contra es de sacrificar la Revolución Rusa ya hecha, o ya por lo menos conquistado el poder en Rusia, por la posibilidad de una revolución en Alemania. Alemania estaba más desarrollada que Rusia, hubiera sido más sólida, de alguna manera, una revolución en Alemania que en Rusia, que era un país más atrasado. Pero como lo de Alemania no cuajó y no era más que una posibilidad, una hipotética revolución, entonces hay que tener ahí presente que perder un país socialista por una revolución que todavía no se sabe
si va a vencer o no, por mucho que sea en un país más importante, que pueda ser más sólido desde el punto de vista de las condiciones revolucionarias de la clase obrera a nivel mundial, es muy arriesgado. Entonces, siempre la primera opción es salvar los mayores logros de la clase obrera, y el mayor logro de la clase obrera, su mayor base de apoyos, son los países donde ha conquistado el poder, ¿no? Pero eso sí, esos países no deben olvidarse del resto del proletariado, deben de aprovechar su ventaja como modo de apoyar a la clase obrera en su lucha de liberación en el resto del mundo, ¿no? Un ejemplo también complejo, histórico, fue el de nuestra guerra civil o nacional revolucionaria aquí. Es decir, tuvimos una lucha ahí que tenía que ver con las condiciones internas de España, una lucha entre la República y las fuerzas fascistas, clericales, nacionalcatólicas, etc. Es decir, entre la democracia y la reacción, en el que las fuerzas democráticas de este país tendían a la capitulación a medida que las cosas se volvían difíciles en la guerra. Y entonces, ¿cómo debía actuar el Partido Comunista? Pues es una cuestión compleja, ¿no? Debía de ser más audaz, más atrevido, lanzarse a avanzar en la revolución, o tenía que colocarse subordinadamente de manera subordinada al Frente Popular. Ahí había un elemento nacional, pero también un elemento internacional. La guerra aquí formaba parte de una gran lucha de clases, de un gran movimiento de clases a nivel internacional, en el cual el imperialismo estaba atravesado por una aguda contradicción entre diversas potencias, y al mismo tiempo buscaba unir a esas potencias contra el movimiento obrero y contra la Unión Soviética. Entonces, en esas condiciones, no podía, los comunistas de España y del mundo no podían valorar las posibilidades de la revolución en España independientemente del contexto internacional, ¿eh? Entonces, yo no tengo respuesta a este tema, pero eso lleva, vamos a decir, a posiciones equivocadas en el sentido de unilaterales, ¿no? Extremas. Hay quien dice pues, que Stalin sacrificó la revolución en España a salvar a la Unión Soviética y por tanto traicionó la revolución mundial, que tenía, digamos, un foco agudo en España. Y hay quien pues dice, no, todo se hizo como es debido por parte del Partido Comunista en España, entonces, porque no se podía más sin poner en riesgo, digamos, la diplomacia internacional, las condiciones de la lucha contra el fascismo a nivel mundial, espantar a las democracias burguesas, todos esos problemas, ¿no? Entonces, ahí hay quien ha comparado lo que se hizo en España con lo que hizo el Partido Comunista en China. Entonces, en China también hubo una especie de frente popular, que fue el Frente Único Antijaponés, y el comportamiento del Partido Comunista de China fue en parte igual al del Partido Comunista de España y en parte diferente. Esa diferencia que hubo, ¿a qué se debió? ¿A las condiciones específicas de China, que no eran las mismas que las de España? Tal vez. A que el Partido Comunista de China llevó, digamos, preservó más la independencia de su propio partido respecto a las clases intermedias de la sociedad china, tal vez también. En cualquier caso, es un tema que es controvertido, está en el límite de lo que puede ser cierto y no cierto, y es materia de historiadores en ese tema, de historiadores comunistas, el tratar de entender, pero en cualquier caso hay que aprender de esas experiencias para digamos, acertar en cuanto a la correlación entre la defensa de los países socialistas
y la ofensiva revolucionaria en los países capitalistas, ¿no? Bueno, este es el único tema que yo quería comentar porque es un tema que merece la pena ser meditado, ¿eh? Pasamos a la tercera pregunta. La táctica. Ya pasamos a la táctica. Primera respuesta posible. Primera opción. La táctica no debe definirse en función de la estrategia, sino en función de la coyuntura ascendente o descendente de la lucha de clases. Segunda, la táctica determina las formas de lucha, las formas de organización y las consignas apropiadas a cada coyuntura. Tercera, la táctica elige las formas de lucha, organización y consignas que corresponden al grado de conciencia de la vanguardia del proletariado. Y cuarta, la táctica define la tarea principal en función del grado de conciencia de las masas. Repito, primera opción, la táctica no debe definirse en función de la estrategia, sino en función de la coyuntura ascendente o descendente de la lucha de clases. Segunda, la táctica determina las formas de lucha, las formas de organización y las consignas apropiadas a cada coyuntura. Tercera, la táctica elige las formas de lucha, organización y consignas que corresponden al grado de conciencia de la vanguardia del proletariado. Y cuarta opción, la táctica define la tarea principal en función del grado de conciencia de las masas. Yo elijo la 2. Eliges la 2. Y vamos Sí. a ver que nos falta una respuesta de las que se dan por escrito, que ya está dada. Los resultados de las respuestas dadas es mayoritariamente habéis elegido la 2 y ha habido solamente una respuesta diciendo que la táctica define la tarea principal en función del grado de conciencia de las masas. Entonces, la respuesta correcta es efectivamente la 2. Entonces, efectivamente es decir, las otras respuestas que había, las otras opciones, eran las más definidas. En cambio, la 2 es muy general, no se mete en ningún problema. Lo único que dice es que la táctica determina formas de lucha, formas de organización y consignas, según la coyuntura. No se mete en más. Y es correcto, es así. En cambio, cada una de las otras 3 es defectuosa por algo. Entonces vamos a ver por qué. Dice la primera, dice, la táctica no debe definirse en función de la estrategia, sino en función de la coyuntura ascendente o descendente de la lucha de clases. Es verdad que se define en función de la coyuntura ascendente y descendente de la lucha de clases, pero no es cierto que no tenga en cuenta la estrategia, que no se defina en función de la estrategia. Es decir, la táctica está al servicio de la estrategia. Por tanto, no puede independizarse por completo de la estrategia. Solo es una adaptación de la estrategia según que la lucha de clases va para adelante o va para atrás. Se adapta a eso, pero siempre con el objetivo de cumplir el objetivo estratégico, con lo cual está totalmente subordinada, determinada por la estrategia. La tercera dice, la táctica elige las formas de lucha, organización y consignas que corresponden al grado de conciencia de la vanguardia del proletariado. Entonces, la táctica, según esa opción, dependería de lo que quiere la vanguardia del proletariado. Pero en ese caso, digamos, estaríamos ante un error que parece absurdo, pero se comete muy frecuentemente por parte, sobre todo, de personas jóvenes y, vamos a decir, de extracción intelectual.
Es un defecto que se llama en la historia, digamos, la cultura comunista, intelectualismo. Es decir, según este enfoque, primero hay que construir la vanguardia y después, una vez construida, una vez que esa vanguardia tiene todo claro, va a las masas de los obreros, ¿no? Entonces, claro, según ese enfoque, las formas de lucha, organización y consignas dependen de si la vanguardia ya está construida o se está construyendo. Entonces, se eligen formas de lucha y organización y consignas que están a la altura de lo que quiere esa vanguardia del proletariado y se desconectan del estado de conciencia de las masas. Con lo cual, en lugar de fundir a la vanguardia con las masas, de unir a todo en un único partido, lo que hacen es separar a la vanguardia de las masas. Entonces, no, las formas de lucha, organización y las consignas las determina la vanguardia del proletariado, pero no puede tener en cuenta solamente su conciencia, sino la conciencia también, la disposición de lucha que tienen las masas del proletariado. Entonces, la cuarta nos dice, la táctica define la tarea principal en función del grado de conciencia de las masas. Eso es caer en el error contrario. Si el primer error es un error de tipo izquierdista, vamos a decir, de tomar la medida de las formas de acción propio de la conciencia de lo más avanzado, aquí es al revés. Es que definimos la tarea principal según lo que la gente, el común de los trabajadores, considera que es lo más importante para él. Entonces, lo que estamos es cayendo en el defecto contrario que podemos llamar tacticismo, ¿no? O oportunismo táctico, ¿no? Entonces, es rebajar la táctica a lo que la gente tiene conciencia de que es necesario. Entonces, hay que tener en cuenta la conciencia de las masas, pero la tarea principal no debe definirse en función de eso. Porque, por ejemplo, en el momento actual, si la tarea principal es luchar contra el imperialismo, porque los más conscientes sabemos que la desesperación imperialista nos está conduciendo a una guerra que ya nos está empobreciendo y mañana llevará a miles y millones de proletarios al matadero, no es importante que las masas sean o no conscientes de eso para definirlo como tarea principal. Es la tarea principal porque es realmente la tarea que tiene que está gobernando todos los demás hechos que está sufriendo, que está viviendo el pueblo, aunque el pueblo no tenga ahora mismo conciencia de ese problema. Entonces, la tarea principal se define en función de las necesidades objetivas, aunque los obreros no tengan conciencia. Y luego las formas de lucha, organización y consignas para luchar por esa tarea principal son las que tienen que tener en cuenta la conciencia de esas masas. Bueno, espero haberme explicado. Si no, en el debate lo profundizamos más. Pasamos a la última pregunta. La lucha por reformas, primera opción, es una parte indispensable de la preparación de las masas obreras para la revolución. Segunda opción, es un proceso acumulativo que desemboca por sí mismo en la revolución. Tercera opción, es una trampa de los reformistas para desviar a los obreros de la lucha por la revolución. Cuarta opción, es el terreno en el que los reformistas y los revolucionarios estamos de acuerdo. Entonces, repito, la lucha por reformas, primero, es una parte indispensable de la preparación de las masas obreras para la revolución. Segundo, es un proceso acumulativo que desemboca por sí mismo en la revolución. Tercero, es una trampa de los reformistas para desviar a los obreros de la lucha por la revolución. Y cuarto, es el terreno en el que los reformistas y los revolucionarios estamos de acuerdo. Pues me quedo con la tercera. ¿Te quedas con? Con la tercera.
con la tercera. De acuerdo, pues vamos a ver, ya que todo el mundo ha contestado, pues vamos a ver los resultados. Ha habido aquí un empate entre la primera y la cuarta, ¿no? Es decir, es una parte indispensable de la preparación de las masas para la revolución y es el terreno en el que los reformistas y los revolucionarios estamos de acuerdo. La respuesta más correcta o correcta es la 1. Es una parte indispensable de la preparación de las masas para la revolución. Voy a intentar explicar en este sentido, sobre todo por la dificultad, ¿no? Con respecto a la 1 y la 4, pero voy a caracterizar, intentar cada uno caracterizar, ¿no? Entonces, es una parte indispensable de la preparación de las masas para la revolución. De las masas, coloquémonos en la conciencia natural de un trabajador. Un trabajador quiere mejorar. ¿Y cómo va a intentar mejorar? ¿Por las buenas o por las malas? Pues va a querer mejorar por las buenas. Es decir, buscando el menor conflicto posible y ver si así es posible. Nosotros le decimos, pues no va a ser posible. Porque frente a ti no tienes solamente a quien discrepa de ti, sino a quien vive de ti, quien te explota, quien vive de explotarte. Por lo tanto, quien considera que no eres más que ganado para que él se enriquezca. Entonces, por tanto, es necesario que pase por la escuela de la lucha por reformas para comprender, junto con la explicación de los revolucionarios, que las reformas no bastan por sí solas, solo son, digamos, mejoras que conseguimos para saltar mejor hasta la revolución, ¿no? Para tener una base de apoyo más fuerte para la revolución. Entonces, esa es la respuesta correcta. La segunda opción dice, es un proceso acumulativo que desemboca por sí mismo en la revolución. Esto es una desviación que se llama evolucionismo o social reformismo incluso, ¿no? Es pensar que una reforma tras otra, poco a poco, vamos arrinconando a la clase capitalista y al final la clase capitalista, digamos, acepta dejar de ser capitalista y convertirse en proletaria, ¿no? En trabajadora y renuncia, digamos, a su propiedad privada, etc. Entonces, esto es imposible porque aunque haya un proceso acumulativo, no va a desembocar por sí mismo en la revolución si no hay un impulso cualitativo revolucionario, si no hay unas medidas que no son meramente reformas. Es decir, si no hay un asalto al poder político. Si no, no va a ser posible que haya una lenta acumulación que nos lleve por sí mismo a la revolución, a ese cambio profundo de la sociedad. El tercero, por supuesto que los reformistas utilizan la lucha por reformas como una trampa para desviar a los obreros de la revolución. Pero no es la lucha por las reformas en sí la que es una trampa, sino el uso que hacen los reformistas de la lucha por reformas. Por eso la cuarta respuesta, los reformistas y los revolucionarios nos encontramos en la lucha por las reformas, pero no estamos de acuerdo en cómo luchamos por las reformas, es decir, con qué intención y cómo concretamente luchamos por las reformas. Ellos van a siempre luchar por las reformas, los reformistas, para descomponer el movimiento hacia la revolución, para frenarlo, para reconducir a las ovejas al redil. En cambio, nosotros es todo lo contrario. Luchamos por reformas para que las ovejas choquen con la cerca del redil y se den cuenta que están prisioneras y quieran romper la cerca. No sé si con esa metáfora sirve para explicarnos. Con lo cual, cuidado, sí nos vamos a encontrar en el terreno de la lucha por reformas los reformistas y los revolucionarios. Es inevitable y no pasa nada, pero no estamos de acuerdo. O en todo caso, estamos parcialmente de acuerdo. Podremos llegar a acuerdos, pero no estamos de acuerdo en el sentido completo de la palabra.
sino que nuestras intenciones incluso son diametralmente opuestas. Bueno, con esto yo ya doy terminadas las explicaciones y, si os parece, pasamos a la tercera parte de la sesión, que ya es entrar a debate, incluido el debate sobre todo este cuestionario, si ha habido desacuerdos, dudas, objeciones, en fin, lo que queráis plantear. Bueno, pues nada, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos a ver si hay alguna cuestión, alguna pregunta, en algo que no se esté de acuerdo. Si abre los micrófonos. Sí, yo, cuando ha dicho Mari Carmen lo de esta última pregunta, la tercera respuesta, yo también estaba a punto de cómo las reformas son trampas para... Y es que, bueno, estamos en el debate pensionista y, y yo os he observado, por ejemplo, cuando has dicho, Miguel Ángel, cuando has dicho lo de lo que hay unos cambios, a cambio de unas pequeñas mejoras para desviar la atención de trabajadores y trabajadoras. Y yo me he acordado de dos ejemplos, ¿no? Con el tema de las reformas de la seguridad social, por ejemplo, como en estas reformas últimas que ha habido en este periodo de gobierno progresista, de coalición, en el que, por ejemplo, intentan, y bueno, de hecho así es, aumentar los ingresos en la seguridad social por medio de tres mecanismos. Uno es el de equidad intergeneracional, otro es el de estope de las cuotas máximas y otro el de la cuota de solidaridad, pero esos son unos porcentajes muy pequeños, pero a cambio, lo que sí nos han metido son que los planes privados de empresa, esos planes privados de segundo pilar que nos lo impone desde Europa, pues lo que hacen es reducir y bonificar las cuotas de la seguridad social, con lo cual es una clara contradicción. Por un lado quieren aumentar, por otro lado los planes de empresa, si se generalizan a través de los convenios colectivos, pues va a dar lugar a un descenso importante de la reducción o sea, van a reducir la tesorería de la seguridad social, van a reducir las pensiones públicas. Y, por ejemplo, otra contradicción es que eh, pues nos aumentan, dicen, nos revalorizan las pensiones con respecto al índice de precios al consumo, lo cual es una reivindicación que tenemos, pero por otro lado nos están machacando, recortando las pensiones. ¿Y de qué forma? Pues aumentando la edad legal de jubilación. Se aumentó de 65 a 67 años, ahora de 67 quieren aumentar a 70 y también aumentando los años en el que del cómputo de la base reguladora, que es la que al final va a definir la pensión que nos vaya a quedar. Es decir, que esas reformas que estamos viendo, es que cuando lo has dicho, pues le digo, es que está cuadrado, ¿no? Es que es así, como nos intentan engañar. Nada más. Miguel Ángel, hay un comentario en el chat que no sé si lo has leído. ¿Tienes No, acceso? Te lo leo. tengo acceso, sí, pero no lo he leído. Pone, no corremos el peligro de darle mucha información a los enemigos de clase al detallar tanto el proceso revolucionario. A mí me da la impresión que los enemigos de clase han sacado más y mejores conclusiones sobre las revoluciones del siglo XX que los revolucionarios. Solo lo escribe Emilio. De acuerdo, pues yo prefiero intervenir después de las palabras de quien tenga que intervenir, pero si no hay nadie, pues voy haciendo un comentario a las dos. Yo quería decir una cosa, pero no encuentro el botón ese de levantar la mano. Pues nada, adelante. Nada, solo una reflexión, que ¿en qué situación está la clase obrera actual? Yo no sé si estamos en la fase de repliegue o cómo podría llamarse a la situación en la que estamos, ¿no? En la que la clase obrera pues está muy desperdigada, poco concienciada. Hay mucha gente que es de clase obrera pero aspira a ser capitalista.
Entonces, por mucho que sea clase obrera, no tiene conciencia de que lo es, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo el tema de el Partido Comunista? ¿Está en situación de poder liderar una clase obrera? ¿O en qué fase estamos? Nada, es una cosa tan general, pero es que la pienso siempre y no sé. Es un tema, yo creo que básico, ¿no? Nada más. Bueno, Pues yo pues creo, Miguel Ángel, que si quieres, pues vete contestando. de acuerdo. Yo intento ser breve y así, pues si hay más intervenciones que van surgiendo, pues van teniendo cabida dentro del horario que usemos, ¿no? Bueno, lo que nos planteaba Manuel es pues este juego de reformas contradictorias, es decir, reformas y contrarreformas, ¿no? que tenemos. Es decir, por un lado parece que avanzamos y por el otro lado retrocedemos. Pues es un poco en el plano, digamos, de la contradicción principal de la lucha de clases a nivel mundial, es lo que encontramos con este gobierno que ya le llamamos progresista, pues como un mote, ¿no? Pero que no analizamos seriamente si realmente su papel es progresista o todo lo contrario. Porque claro, es decir, si resulta que se dan pequeños avances para los trabajadores de aquí, pero a corto plazo, a cambio de abandonar a los trabajadores de otros países del mundo y de perjudicar a los de aquí a largo plazo, ¿qué clase de progreso es eso? Entonces, es una táctica siempre de la clase dominante, cuando es una clase explotadora, lógicamente. Si es la clase obrera, pues no tiene a nadie a quien pueda explotar ni quiere, sino que su papel de dominación es meramente provisional, es decir, mientras existan clases, precisamente para hacer desaparecer las clases. Pero salvo esa excepción, en el resto de clases, las clases dominantes siempre ha utilizado el engaño y, por tanto, las concesiones a cambio de ventajas mucho más estratégicas para ella, ¿no? Eso es algo que siempre ha ocurrido. Lenin utilizaba a veces la expresión de dar con una mano lo que quita con la otra, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo muy frecuente y por eso no hay que dejarse cegar por las promesas, las palabras, incluso los hechos aislados. Hay que contextualizar todo eso en el conjunto de la realidad, ¿no? Entonces, es muy importante, en el caso, por ejemplo, de la lucha por las pensiones, es decir, la lucha por las pensiones es una lucha de reformas, porque, es decir, se trata de conseguir que la clase obrera, digamos, obtenga una pensión cuando los trabajadores ya no están en condiciones de trabajar, que puedan seguir viviendo gracias a todo lo que han aportado, todo el trabajo que han realizado en los años en que estuvieron en activo. En ese sentido, el capitalismo originalmente no existe las pensiones. Cuando nació el capitalismo, cuando uno no podía ya trabajar, para eso estaba su familia, si la tenía, que se ocupaba de él. Es decir, no existía. La pensión es una conquista del movimiento obrero, una reforma, porque no altera la estructura de la sociedad capitalista. Es una reforma que mantiene la estructura de la sociedad capitalista, pero la clase obrera se beneficia de ella porque, por ejemplo, una buena parte de los sectores más conscientes de la clase obrera que están ayudando a otras luchas parciales, que no son la lucha de pensiones, que puede ser la lucha en las empresas, que puede ser la lucha en los barrios, que puede ser la lucha de liberación de la mujer,
la lucha por la defensa de la naturaleza, muchos son jubilados. Es decir, que utilizan la jubilación y el tiempo libre como lo que quería el movimiento obrero que fueran las cosas cuando conquistó los 3/8, las 8 horas de ocio. El ocio no era para tumbarse a la Bartola, era para tener libertad para trabajar por el bien de tu clase. Es decir, tener ese tiempo libre para poderlo dedicar a la liberación de los míos, para que mis hijos no sean esclavos como yo lo he sido. Es decir, esa era la razón y por eso vemos ahí por qué la importancia de las reformas. Es decir, por la consecución de las pensiones nos está permitiendo a la clase obrera una maniobrabilidad política que si no existieran los pensionistas no tendríamos. Entonces, ¿qué hace la burguesía? Pues claro, es insaciable, lógicamente, el capital es así. Es decir, yo no voy a volver al tema que vivimos de qué era el capitalismo y todo eso, pero sabemos que, digamos, tropieza con unos límites que solo puede desbordar a base de aumentar la explotación de los trabajadores y quitarles todo lo que en un momento dado les tuvo que otorgar. Y entonces, bueno, lo que son las contrarreformas, ¿no? Entonces, es necesario que la clase, para que esas contrarreformas se lleven a cabo, es necesario que los trabajadores las consientan de una manera o de otra. Y por eso concede a veces una pequeña mejora a cambio de un empeoramiento mucho más grave, más estructural, ¿eh? Entonces, es muy importante que nosotros, como comunistas, participemos en la lucha en defensa de las pensiones públicas, pero también llevemos ahí el mensaje de que tenemos que buscar la emancipación de la clase obrera del yugo del capital. Los obreros no necesitan... Hola a todos, ha habido un fallo en la red y nos ha sacado. Yo ya he conseguido restaurarlo y Miguel Ángel me acaba de comunicar que le ha pasado lo mismo y que va a conectar ahora mismo, ¿eh? Miguel Ángel, ¿ya nos escuchas bien? Sí, ya estoy... Pues reinicia donde lo dejaste, si puede ser. Sí, donde lo dejaba es que, digamos, independientemente de esas tácticas, digamos, tramposas del enemigo de clase, inevitablemente van a ser así y que en el movimiento de lucha por las pensiones tenemos que combatir también las posiciones que siembran ilusiones con respecto a la voluntad y la actitud de la burguesía, de sus gobiernos en materia de pensiones. Y tenemos que, digamos, llevar una conciencia revolucionaria a esos movimientos, ¿eh? Una conciencia de que es necesario unir la lucha por las reformas y por las pensiones a la lucha por una superación de la sociedad capitalista, ¿no? Por la revolución socialista. Entonces, era pues incorporar esa idea. Con respecto a la nota de Emilio, quizá estos cortes de cobertura de la red y todo eso puedan deberse al miedo o al temor que está expresando, ¿no? No lo sabemos, pero tenemos que seguir adelante y efectivamente en estas sesiones hablamos claro, pero hablamos claro simplemente diciendo lo mismo que dijeron Marx, Engels, Lenin y otros marxistas. Es decir, que no hacemos más que explicar lo que hoy por hoy es todavía legal. Por tanto, no estamos cometiendo ninguna ilegalidad en ese sentido. Otra cosa es que la burguesía lo consienta porque confía en que nadie los va a leer ni va a tratar de entenderlos. Y nuestro papel es todo lo contrario, fomentar la lectura y la comprensión del marxismo-leninismo.
Yo no digo que no deba de haber secretos en la lucha de clases frente al enemigo, por supuesto que tiene que haberlos en el plano organizativo, operativo, eso es evidente, pero en el plano político, ideológico, tenemos que decir la verdad y cueste lo que cueste. Y si ha de costar, pues habrá que enfrentar ese coste, ¿no? Es decir, es necesario porque lo contrario sería mantener en la ignorancia a las masas de trabajadores y con eso no ayudaríamos a que los trabajadores se liberen de la explotación. Y por último, la pregunta de Mari Carmen, ¿en qué coyuntura de la lucha de clases estamos? Pues sí, es una pregunta yo creo que importante de concretar para el momento actual, ¿no? Es decir, ¿cuál es la estrategia? Bueno, pues da la impresión de que, por ejemplo, nuestro país está en una sociedad ya de capitalismo desarrollado, es decir, no parece que haya residuos feudales, no parece que haya una clase media en el sentido de pequeños propietarios mayoritaria, sino que estamos ante una mayoría de asalariados. De esos asalariados, muchos son obreros manuales y una mayoría parece que son obreros no manuales, o sea, trabajadores del comercio, de los servicios, de la administración, etcétera. Por tanto, asalariados, proletarios que dependen de la venta de su fuerza de trabajo para vivir, con lo cual es una sociedad tan industrializada como que algunos dicen que es postindustrial, es decir, que participa plenamente en ese proceso de redivisión del trabajo de las potencias imperialistas, deslocalizando, externalizando su producción a otros países. En fin, todo lo que es lo mismo que ocurre en cualquier otro país de Europa Occidental o de Norteamérica. Por tanto, estamos en un país de capitalismo desarrollado. Es un país que solo puede progresar a partir de una revolución socialista. Es decir, es un país en el cual la estrategia revolucionaria del proletariado es la estrategia de lucha por la revolución socialista. Pero claro, ¿cuál es la táctica apropiada? Es decir, ¿cuál es la coyuntura? Como dice, se refiere aquí Mari Carmen, estamos en una fase de auge, de repliegue de la lucha de clases. Pues parece obvio que en todo caso es una etapa de auge de la lucha de clase de la burguesía contra la clase obrera. Es decir, la clase burguesa, perdón, está en plena ofensiva contra la clase obrera. Una ofensiva de carácter económico, pues lo que ha expresado Manuel antes, es un ejemplo, como se le da 2 o 3 para quitarle 10, por lo tanto una ofensiva económica. Se sube el salario mínimo, pero no el salario mediano, y los precios suben más rápidamente que los salarios. Por lo tanto, estamos en una ofensiva de la burguesía y en un repliegue, claro, de la clase obrera, ¿no? Del movimiento obrero. Y ese repliegue está muy, muy, muy relacionado con la descomposición, la destrucción del partido de la clase obrera. El hecho de que la clase obrera no tiene un partido propio. Tiene partidos en los cuales militar, desde el Partido Socialista, que promete ser un partido obrero, hasta partidos, digamos, de clases medias, que prometen también acoger a los obreros. Es decir, Sumar, EH Bildu, Esquerra Republicana, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la CUP, todos esos partidos tienen un hueco para la clase obrera, pero no es la clase obrera, no son sus necesidades fundamentales las que determinan la línea de esos partidos políticos. Entonces la clase obrera está huérfana de su propio partido político, no tiene conciencia de clase, no tiene partido que corresponda a esa conciencia.
Entonces, estamos claramente en una fase de repliegue muy profunda, en la cual hay momentos en que hay destellos de que parece que se puede recuperar la situación, como pasó justo en los años siguientes a la crisis financiera última, pero rápidamente la burguesía recupera la iniciativa y reconduce la situación y despliega incluso un movimiento todavía más reaccionario de lo que era su política antes de la crisis financiera. Y bueno, pues en esas estamos y por eso estamos desarrollando estas sesiones como contribución insuficiente, por supuesto, pero una pequeña contribución a recuperar el partido de la clase obrera y a que la clase obrera pueda pasar de la situación de repliegue, de defensiva, a volver a recobrar sus fuerzas, sus formas de organización, de lucha, sus consignas para reanudar la lucha. Todo va a depender de nuestro trabajo, de nuestra actividad, por tanto, nuestra praxis subjetiva, ¿no?, revolucionaria, y también de las contradicciones en el campo enemigo, ¿eh? De las contradicciones internacionales, de las luchas entre ellos. La verdad que como la clase obrera se ha quedado sin partido, pues la lucha entre partidos es una lucha entre ellos, entre clases poseedoras, ¿no? Y cada vez es más aguda. Es decir, su crisis política es consecuencia de su enorme dificultad económica en realizar el valor y la plusvalía que producen los trabajadores por estrechamiento de los mercados. Entonces esto nos aboca a un empeoramiento continuado y un necesario despertar nuevo del movimiento obrero. Y bueno, pues en este encuentro entre unas condiciones objetivas que nos empujan a la recuperación del movimiento obrero y la iniciativa de los comunistas, el esfuerzo por encontrar el camino y por trabajar lo mejor posible en las condiciones dadas, es ahí donde llegará el momento en que ambas cosas se crucen y formen el Partido Comunista. Entonces, de eso se trata, cada uno donde está y a poder ser cada vez más coordinados, unidos, hasta concertar un plan de acción común a todos nosotros, un plan de acción ya directamente revolucionario, comunista, no meramente de resistencia, de reformas heterogéneo, sino ya, digamos, un plan de acción estratégico, lo que hemos visto al principio de la sesión de hoy. Miguel Ángel, hay una mano levantada. No sé si has terminado o quieres añadir alguna cosa más. He terminado. Vale, pues a ver. Es Paco. Sí, hola. Bueno, gracias por las aportaciones que habéis hecho. Yo sí quisiera subrayar algo que es las diferencias entre el reformismo de finales del siglo XIX y principios del XX con el actual reformismo. Porque si lo que en aquella época podía ser unas fuerzas que representaban a las clases más atrasadas o más tímidas respecto a la revolución, en la actualidad lo que ya no podemos considerarlas como parte más atrasada o más lenta del movimiento obrero, sino que forman parte directamente de las estructuras del enemigo. Un caso puede ser el caso sindical, en el cual los sindicatos, como estamos viendo en España, forman parte total, no solo económicamente, sino a todos los niveles del aparato del Estado y, por tanto, de lo que consideramos enemigo.
sino que también en una situación que ya la cosa deja de teoricismo, si se plantea algo tan grave como es una guerra en la cual se está llamando a la población o avisando de que los jóvenes de entre 19 y 25 años van a ir de carne de cañón, van a formar parte de ello. Es decir, hay fuerzas políticas, no vienen a cuenta ahora nombrarlas, que van a ir de hoz y coz, como se dice, a formar parte de uno de los bandos. O sea, no va a haber una oposición real. Ya no es una cosa, una discusión teórica, es una discusión sobre quién va a formar parte de cañón de eso o quién no. Ya no es decir las reformas, y estoy de acuerdo con las reformas, es decir, hay reformas buenas y hay que apoyarse en las reformas para avanzar. Pero hoy en día, lo que se llaman fuerzas reformistas no son más que una cara tal vez un poco más amable de lo que supone la burguesía, pero la burguesía más siniestra y más amable, pero muy poco amable. Es decir, abiertamente están aplaudiendo a fuerzas nazis, ya sea en Ucrania, ya sea en otros lugares, están dando una aceptación implícita a las matanzas en Oriente Medio y claramente ya no dice es una gente con la que vamos hasta cierto punto, no, es una gente que está enfrente y que va a estar más enfrente cada vez y que en mi opinión, que puede ser muy personal, va a ser la primera línea, la primera línea del enemigo va a estar formada por eso, por esas fuerzas que no vienen a cuento ahora nombrarlas. Ya he terminado ya. Ah, Paco, no sabía si se te había Sí, también perdona. cortado o te habías terminado. Bueno, vale, Miguel Ángel. Bueno, pues de alguna manera la intervención de Paco anticipa lo que vamos a tratar en la próxima sesión, en la que vamos a abordar el problema del oportunismo y el revisionismo. ¿Eh? Entonces, efectivamente, el reformismo no siempre tiene la misma raíz de clase ni el mismo papel en la sociedad. Es decir, eh, en una época histórica anterior a la actual, es decir, en la época del siglo XIX, pues de alguna manera el reformismo se debía a la inmadurez de sectores de la clase obrera, sectores muy amplios, mayoritarios. Se debía también a la influencia de clases, vamos a decir, en vías de desaparición que había en la sociedad y que por tanto de alguna manera estaban todavía llenas de ilusiones honestas, ¿no? Es decir, pero luego va apareciendo poco a poco un carácter, digamos, mucho más negativo del reformismo, mucho más ligado al paso de la burguesía de clase revolucionaria a clase reaccionaria. ¿Eh? Es decir, el paso al imperialismo. Entonces, a partir de ese momento, digamos, efectivamente el reformismo adopta un cariz o genera un peligro mucho más siniestro, ¿no? Como dice, he utilizado la palabra siniestro, Paco, ¿no? Entonces eso va increciendo y su descaro, el descaro de esas fuerzas reformistas, que yo insistiría en que no absoluticemos que es el único reformismo posible. Es decir, vamos a decir que existen distintos tipos de reformismo, según la motivación, según el carácter de clase. Es algo que solamente en el transcurso de la lucha de clases se puede definir de un modo más claro, ¿no? Pero estamos hablando de ese reformismo que es el más repugnante, ¿no? el que se
el que maquilla de una manera como si fuera izquierda, progresismo, etcétera, etcétera, unas intencionalidades absolutamente imperialistas, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de un determinado tipo de reformismo que es ahora mismo el que más nos indigna, ¿eh? Pero no hay que descartar que haya otras intencionalidades reformistas que formen partidos aparte o que confluyan dentro de organizaciones dirigidas por reformistas siniestros, ¿eh? Para entendernos en esa nueva realidad, podemos decir, esa realidad del imperialismo. Entonces, eh, hay que saber a lo que nos enfrentamos, saber distinguir y actuar con sangre fría, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, yo pienso que los sindicatos hay los que hay y cada obrero se encuentra con las posibilidades que se encuentra para organizarse. Y entonces, por supuesto que el aparato de los sindicatos ha caído en manos, digamos, del Estado Mayor del reformismo imperialista, del reformismo socialdemócrata. Pero eso no quiere decir que en las empresas a nivel de base eh, y quienes estén allí tengan esa actitud. Es decir, ahí necesariamente aparece siempre un atisbo de autenticidad obrera proletaria. Entonces es necesario ahí trabajar la táctica con mucha exactitud e inteligencia. Entonces hay que manejar esa situación y, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que a ese reformismo más siniestro hay que desenmascararlo y por eso esa importancia de lo que dice Stalin, ¿no? De que la dirección del golpe principal del proletariado revolucionario sea hacia ellos, hacia ese tipo de reformismo que es un auténtico caramelo envenenado. Entonces, eso, de todos modos, ya digo, el próximo día veremos un poco más en detalle esa cuestión y bueno, intentaremos a ver si nos aclaramos más, ¿eh? Entonces, voy a ceder la palabra a Alberto, que también la ha pedido. Sí, yo quería solamente dar mi opinión sobre este último punto de, de desenmascarar, que creo que debemos de desenmascarar más que lo hacemos incluso, el que algún partido reformista, no vamos a decir nombres, como ha dicho Paco, no vamos a decir nombres, pero todos tenemos en mente los que son, ¿no? Pero que se presentan como obreros, que tienen base obrera, por supuesto, y bueno, pues de esa parte de izquierda, izquierda moderada, pero que si se analizan un poco los objetivos, la estrategia que tienen, ¿no? O los objetivos que tienen, pues yo encuentro que, claro, estos partidos, que en eso se meto al gobierno progresista, con comillas, veo que hay cuatro cuestiones básicas que les define dónde están. Si en la izquierda, como dicen, o en la derecha. Entonces, estas cuestiones, una es la aceptación del sistema económico, la no superación de este sistema económico capitalista. Para nada eh, eh, cuestionan el sistema económico. Eso ya les posiciona. No cuestionan la monarquía. Son partidos totalmente que arropan a la monarquía y la mantienen. Entonces, otro señal de que no son lo que dicen con la boca.
Otra, yo diría que es pues la posición que tienen ante la Unión Europea. La Unión Europea, sabemos que muchas de estas cosas, incluso lo de los planes privados de empresa que decía Manuel Colinas antes, eh, parece ser que eso es un mandato de la Unión Europea. Entonces, vamos a ver, la Unión Europea es un ente de los gobiernos capitalistas europeos que están ahí y que están claramente al lado de defender sus intereses burgueses, ¿no? Los intereses de la burguesía. Y ya para terminar, es la posición que tienen ante la OTAN. Están totalmente defendiendo la OTAN, participando. Entonces es algo que va contra muchas cosas. Lo primero, contra la clase obrera, contra los intereses de clase de los trabajadores. Y luego, contra la seguridad que tenemos. Bueno, pues es lo que quería decir. Creo que esos son, entiendo que esas cuestiones debemos de decirlo bien claro a los trabajadores, que bueno, que con las palabras dicen lo que quieran, pero los hechos son eso. Esas son las posiciones que tienen. Nada más. Bueno, a mí me parece una válida, muy interesante la de Alberto. Yo creo que, eh, puesto que hablábamos de desenmascararlo, pues ha puesto delante cuatro ejes ahí de cuatro cuestiones eh, en los que se trata de preguntar a los que se creen y los apoyan a esas fuerzas como de izquierdas, plantearles, bueno, pues qué hacen respecto de estas cuatro cuestiones, ¿no? Y ya no se trata solo de cuestionar el Espera, que se te capitalismo. está vibrando mucho la cámara. Sí, ya no se trata solo de cuestionar el capitalismo, sino incluso dentro del capitalismo ni siquiera son capaces de proponer ni nacionalizaciones, ni cuando la pandemia, por ejemplo, utilizar el derecho a la utilización de hospitales privados para las necesidades públicas. Es decir, en, no hay más que una dirección, que es la privatización. Nunca hay una dirección ni siquiera de utilizar el Estado actual en beneficio de la comunidad, ¿eh? Entonces, eso como ejemplo. Y luego las demás cuestiones, pues clarísimamente. Es decir, el Partido Socialista, ahí tenemos un ejemplo de cómo, por poner un caso, cómo llena sus mítines de banderas monárquicas, rojigualdas, o sea, en, totalmente en contradicción con la memoria histórica que dice defender. Entonces habría que ver qué memoria, qué historia, qué revisión de la historia nos está preparando. Entonces, bueno, pues es decir, son cuatro elementos centrales que no lo abarcan todo, pero son bastante claros para hacer preguntas, ¿no? Y despertar conciencias. Bueno, pues yo creo que forma parte de todo lo que se necesita, teniendo siempre en cuenta una cosa, que nosotros las masas que necesitamos las tienen ellos y tenemos que conseguir que se vengan con nosotros. Si no conseguimos eso, la crítica solo será una rabieta y no servirá absolutamente para nada. Entonces hay que hacer que la crítica sea, además de cierta en abstracto, tiene que ser también cierta en lo concreto, es decir, productiva, ¿no? Hay que conseguir que las masas engañadas de trabajadores abandonen a estas fuerzas que las engañan y se sumen a la construcción de su propio partido. No veo que haya más palabras de aquí ni por allí. Pues si no hay más palabras, vamos a terminar. Hay un chat que pone Paco, que pone exacto, Miguel Ángel.
Bueno, pues nada, solamente que ya vamos a terminar, ¿no, Miguel Ángel? ¿De acuerdo? Pues solamente quería ya daros las gracias por participar en este curso de Introducción al Marxismo-Leninismo. Esta es la sesión 12 y el próximo mes sería la 13 y ya vamos casi hasta el final, hasta la 14, ¿vale? Pues muchas gracias por participar y hasta pronto, camaradas. Hasta dentro de un mes.